Ya, buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión de metodología de la investigación. Hoy día avanzamos con un nuevo tema que está relacionado con la concepción o la elección, también dicho, del diseño de investigación, pero en la ruta cuantitativa. Eso significa que el foco está puesto en la recolección de datos cuantitativos. Entonces debo diseñar esa experiencia y por eso se llama diseño de investigación. Antiguamente se llamaba diseño de experimentos. Algunos ingenieros tenían una asignatura exclusiva para diseño de experimentos. La asignatura se llamaba diseño de experimentos. Y porque, claro, ¿por qué tanta importancia? Porque ahí es donde uno diseña los tipos de experimentos y ver si se puede o no manipular la variable, y dependiendo de la variable, si la puedo o no manipular, es el nombre que va a recibir el tipo de investigación que vamos a desarrollar. Entonces, sin más preámbulos, los dejo entonces con el equipo que está a cargo de esta presentación hoy. Así que adelante, pueden compartir. No sé quién de ustedes va a compartir la Hola, presentación. profesor, buenas tardes. Yo voy a compartir. ¿Vale? Ya, ya. Buenas tardes, compañeros y profesor Rodrigo. Hoy día con mis compañeros Matías Gallardo, Nicolás Gómez, Maximiliano Pared, venimos a presentarles acerca del capítulo 7, titulado como Selección del diseño de investigación, que les habla Joaquín Villagra. Bueno, con el propósito de poder responder a las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar y desarrollar un diseño de investigación específico. Una vez que se han establecido y formulado las diferentes hipótesis, los diseños van a servir también para poder someter esta hipótesis a prueba. Y en este capítulo van a analizar los principales diseños experimentales y no experimentales y la manera de poder aplicarlo. Bueno, dentro de los objetivos, nosotros nos encontramos en primer lugar con el definir el significado del término diseño de investigación y así como también las implicancias de poder elegir uno u otro tipo de diseño. También dentro de estos objetivos se encuentra el comprender que en un estudio pueden incluirse uno o varios diseños de investigación. También tenemos el conocer los tipos de diseños de la investigación cuantitativa y en sí relacionarlos con los alcances del estudio. Además, también se encuentra dentro de este objetivo el comprender las diferencias entre la investigación experimental y la investigación no experimental. También tenemos el analizar los diferentes diseños experimentales y por último analizar los distintos diseños no experimentales y también las posibilidades de investigación que ofrecen cada uno. Sigue nomás, siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Qué vendría siendo un diseño de investigación? En sí se va a definir como un plan o una estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y poder así responder al planteamiento. En cuanto al enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de estas hipótesis formuladas en un contexto en particular, en sí con el fin de poder aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación, en el caso de que no se tengan estas hipótesis. ¿Ok? Disculpe. En una investigación se podría disponer de distintos tipos de diseños y se deben sí elegir uno o varios para poder desarrollar en base a una estrategia propia. Si es que el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio, es decir, más que nada sus resultados, van a tener una mayor posibilidad de generar conocimiento. En cuanto al diseño, en sí este se debe ajustar por contingencias o cambios en la situación. Es decir, por ejemplo, si es que en un experimento en el que no funciona el estímulo experimental, este se tendría que llegar a modificar o adecuarse. Por lo tanto, en base a todo esto,
que acabo de decir, una vez que se ha precisado el planteamiento del problema, que también se ha definido el alcance inicial de la investigación y se han formulado las hipótesis, o que no se establecieron debido, o sea, a la naturaleza del estudio, podría ser, el investigador deberá visualizar la manera práctica y concreta de poder contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos que se han fijado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, dentro de los tipos de investigación nos encontramos con diferentes clasificaciones o tipos de diseños. ¿Ya? Tales como en sí tenemos la investigación experimental e investigación no experimental. La primera puede dividirse de acuerdo con las típicas categorías de Campbell y Stanley, es decir, en preexperimentos, en experimentos puros y cuasi experimentos. Y en cuanto a la segunda, tenemos que la investigación no experimental se puede subdividir en diseños transversales y longitudinales. En general, nosotros no consideramos que un tipo de investigación y los consecuentes diseños sean mejor que otro. Ambos son relevantes y necesarios, en sí porque tienen un valor propio. Cada uno posee sus propias características y la decisión sobre qué clase de investigación y diseño específico hemos de seleccionar o desarrollar va a depender del planteamiento del problema, del alcance del estudio y de las hipótesis formuladas. Entonces, como se puede ver en la diapositiva, tenemos esta subdivisión de los diseños de investigación entre experimentales y no experimentales, en la cual los experimentales se dividían en tres, que serían los preexperimentos, los experimentos puros y los cuasi experimentos. Y los no experimentales se subdividen a su vez en transversales y longitudinales. Bueno, para seguir con los diseños experimentales, primero tenemos que saber qué vendría siendo un experimento. En sí es una situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes, también llamadas causas. Esto para analizar la consecuencia de tal manipulación sobre una o más variables dependientes o también llamados efectos. El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y la otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias, y la particular con un sentido científico. Esto se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador, o lo que en sí él encuentre más conveniente dentro de la investigación misma. Aquí tenemos una pequeña imagen sobre lo que vendría siendo la causa como variable independiente, que en sí no tiene ningún efecto adverso para sí misma, pero sí afecta directamente lo que vendría siendo la variable dependiente, que es el efecto. ¿Ya? En pocas palabras. Bueno, primero tenemos que saber lo que vendría siendo los requisitos para un experimento. En primer lugar, es la manipulación intencional de una o más variables independientes, en donde la variable independiente se considera como supuesta causa de una relación con otra variable. Es la condición antecedente, y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente o consecuente. El segundo requisito consiste en medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Esto es importante ya que en la variable dependiente se observa el efecto, por lo que la medición debe ser adecuada, válida y lo más confiable posible. Y el tercer requisito es el control o la validez interna de la situación experimental. Como término control, de esto se entiende que si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de esta última se debe a la manipulación de las primeras.
y no de otros factores o causas. Obviamente también contabilizando lo que vendrían siendo los factores externos a la investigación. Bueno, empecemos con los subtipos. ¿Qué vendría siendo la investigación preexperimental? Partiendo, se le llama así por su grado de control, que es muy bajo o mínimo. Las características generales de este diseño, lo primero, es difícil establecer una relación bionívoca entre variables dependientes e independientes. ¿Qué quiere decir esto? De que la relación en sí de las dependientes e independientes, cada una de las variables dependientes se encuentra asociada a una y solo una variable independiente, y viceversa. No existe un control sobre la selección de sujetos, la comparación formal entre dos o más observaciones es limitada, un poco control de las variables extrañas. ¿Ya? Y tenemos dos subtipos. Tenemos primero lo que vendría siendo el estudio de caso con una sola medición, que consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en el que se encuentra. Y en el diseño de preprueba, postprueba con un solo grupo, el cual trata de que un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo y tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento en sí y finalmente se le aplica una prueba posterior o postprueba al estímulo. Y esto es más que nada para poder saber cómo afecta tanto la preprueba a la postprueba y en sí el grupo, en lo que vendría siendo el resultado final, lo que vendría siendo el efecto. Después tenemos lo que vendría siendo los experimentos puros, ¿ya? Son aquellos que reúnen dos requisitos para lograr el control y la validez interna. En primer lugar, grupos de comparación y en segundo lugar, equivalencia de los grupos. Estos diseños pueden llegar a incluir una o más variables independientes o una o más variables dependientes. Asimismo, pueden utilizar preprueba y postprueba para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Tenemos también subtipos de este tipo de experimentos. Tenemos el diseño con postprueba únicamente y grupo de control, que aquí solamente se ve cómo el grupo reacciona a un tipo de causa. Después tenemos el diseño con preprueba y postprueba y grupo de control, el cual incorpora la administración de preprueba a los grupos que componen el experimento y así saber el cómo la preprueba afecta en el efecto o la postprueba. Después tenemos el diseño de 4 grupos de Solomon, que él lo que hace en sí mezcla los dos anteriores con 2 grupos experimentales y 2 grupos de control. Y solo a un grupo de los experimentales se le asocia eh, una preprueba y se ve el cómo afecta al grupo de control. Esto para poder comparar al final un grupo del otro y ver cómo afecta la preprueba a la postprueba y el cómo los otros no tienen preprueba y la diferencia al final de los dos efectos distintos. También tenemos diseños experimentales de serie cronológicas y múltiples, que este se diferencia de los anteriores, que los anteriores solamente buscan un resultado, solamente buscan el efecto final. En cambio este, como su mismo nombre lo dice, ve cronológicamente en todos los efectos que pueden tener tanto las prepruebas e incluso algunas variables que es variables como externas que pueden de alguna forma afectar en sí a los grupos y bueno, ve su cambio al final en un periodo de tiempo, no solamente al final. Y tenemos también lo que vendría siendo los diseños factoriales, que es utilizado generalmente por los científicos que desean comprender el efecto de dos o más variables independientes con respecto a solamente una variable dependiente. Esto se usa mucho en lo que vendría siendo la medicina, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, con el tema de las vacunas, se ve mucho el cómo puede afectar diferentes anticuerpos, un ejemplo, a un solo tipo de dosis, ¿ya? Para poder tener el estudio más completo con respecto a el efecto provocado por distintos tipos de variables.
Ahora yéndonos a los cuasi experimentos, son los que se refieren a los diseños de investigación experimentales, en los cuales sujetos o grupos de estos no están asignados aleatoriamente. Además, estos diseños más usados siguen la misma lógica e involucran la comparación de los grupos de tratamiento y control como en las pruebas aleatorias. En cambio, en otros diseños, el grupo de tratamiento sirve como su propio control. Además, se compara el antes con el después. Una de las ventajas de los cuasi experimentos es que provee una aproximación al experimento aleatorio en cuanto a cuando la aleatoriedad no es posible. Además, señalar que es versátil. Como las pruebas aleatorias, los cuasi experimentos pueden usarse para medir resultados a nivel poblacional o de programa. Y cuando se diseñan, controlan y analizan apropiadamente, pueden ofrecer una evidencia casi tan fuerte del impacto del programa como el de las pruebas aleatorias. Y algunas limitaciones o vulnerabilidades de este cuasi experimento es que es más vulnerable a los sesgos de selección. O sea, en otras palabras, que en el grupo de tratamiento puede diferir del grupo de control en características que están correlacionadas con los resultados estudiados. Y también depende mucho de los métodos estadísticos multivariables. Y por lo tanto, o para finalizar en cuanto a las debilidades de este cuasi experimento, es que es sensible al uso de modelos estadísticos apropiados y al tratamiento correcto de los problemas de estimación estadística. Ahora yéndonos a los diseños no experimentales, que es el otro tipo de diseño de investigación, el cual trata de que son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de las variables y en los que se observan los fenómenos en su ambiente natural para poder ser analizados. Estos diseños no experimentales pueden clasificarse en transeccionales y longitudinales, pero esto ya dependiendo por su dimensión temporal o del número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se pueden recolectar los datos. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Ahí. Ahora, si nos vamos más en detalle, la investigación transeccional o transversal, estos recolectan los datos en un solo momento o, en otras palabras, en un tiempo único, lo cual su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Estos, a su vez, se dividen en exploratorios, descriptivos y correlacionales, causales, que en la diapositiva siguiente los vamos a detallar más detalladamente. Como lo habíamos dicho, estos diseños se dividen en tres partes. Los diseños exploratorios, el cual su propósito es comenzar a conocer una variable o un conjunto de estas, a una comunidad, un contexto, algún evento o alguna situación en específico. Pero más que nada se trata de una exploración inicial en un momento específico y por lo general se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos. En cuanto a los diseños descriptivos, tienen el propósito de indagar la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población. Y en fin, son estudios puramente descriptivos. Y los diseños transeccionales correlacionales causales describen las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales o en función de relación causa o efecto. Ya. La investigación longitudinal o evolutiva, bueno, los diseños longitudinales recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Estos diseños se
dividen en tres tipos: el diseño de tendencia, el diseño de análisis evolutivo en grupos y el diseño de panel, como se muestra abajo en el diagrama. Los diseños longitudinales sirven para efectuar observaciones en dos o más momentos o puntos en el tiempo. Si estudian una población, son diseños de tendencia; si analizan una subpoblación o grupo específico, son diseños de análisis evolutivo de grupo. Y si se estudian los mismos casos o participantes, son diseños panel. Bueno, los diseños longitudinales de tendencia son los que analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general. Su característica distinta es que la atención se centra en la población o universo. Los diseños longitudinales de evolución de grupo, estos examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica común, generalmente la edad, época o la región geográfica. Los diseños longitudinales de panel, en toda una población o grupo es seguido a través del tiempo. Y la comparación entre los diseños transeccionales y los longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan información a través del paso del tiempo, pero suelen ser más costosos que los transaccionales. La elección de un tipo de diseño u otro depende más bien de los propósitos de la investigación y de su alcance. Ya. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? Bueno, la investigación experimental y no experimental se utilizan para el avance del conocimiento y en ocasiones resulta más apropiado un tipo u otro, dependiendo del problema que tenga la investigación. Les repito nuevamente que tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas y ningún tipo es mejor que el otro. El diseño que se elige en una investigación depende más bien del problema que se quiere resolver y del contexto del estudio. Desde luego, ambos tipos de investigación poseen características propias que es necesario resaltar. Bueno, concluyendo, el tipo de diseño a elegir se encuentra condicionado por el enfoque seleccionado, el problema a investigar, el contexto y los alcances del estudio, y también las hipótesis que se van creando para crear el estudio. Al iniciar una investigación, como mencionaba en nuestra presentación, no solo facilita el trabajo de seleccionar correctamente un problema, lo cual es una de las actividades más difíciles e importantes, también permite que la construcción del conocimiento en determinada área avance de manera sólida. Muchas gracias por su atención. No veo los símbolos. ¿Dónde están los símbolos? Los símbolos de cada uno de los diseños de experimento, porque es lo que necesitamos. Si se dan cuenta en el template del trabajo que está disponible, del taller me refiero, aparecía símbolo y tiene puntaje. Entonces, ¿dónde están esos símbolos? Son diagramas. Los Diagramas. símbolos más que nada estarían en nuestra referencia bibliográfica que sería mostrar el libro. ¿Ya? Veámoslo, porque ahí es lo que hay que evaluar. Entonces, es necesario que lo conozcamos todos cuáles son los diagramas. ¿Lo puedes mostrar tú, Nico? ¿O no, Mati? Son los esquemas que muestra cada diseño. ¿Los tienes ahí a la mano? Sí, yo comparto pantalla para mostrar los símbolos. Ok.
Aquí están los diagramas. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, aparece un Sí, X, sí. un Y, pero ese no es el diagrama. No, está más abajo, cuando se empieza a hablar de los diseños. Baja un poco más. Ahí se empiezan a Los hablar. requisitos. No. Baja un poco más. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí empieza el. Claro, ahí empieza. Ya, esa simbología interesa que la conozcamos todos porque es con lo que vamos a evaluar. Esto debiese ir en el anexo, esta parte de la simbología o el esquema o diagrama del experimento, del diseño experimento. Entonces, expliquemos qué significa cada cosa. Para que se vea mejor. Cerca. Bueno, como dice la simbología, la R dice la asignación al azar o la aleatoria. La G sería el grupo de los sujetos. La X, el tratamiento o estímulo o condición experimental. Y el 0 es la medición que se aplica después de la medición. Como ven en el diagrama, esto se hace por paso igual. Primero se asigna a los participantes al azar en un grupo. En segundo paso se aplica la medición previa. En el tercero se administra el estímulo. Y como cuarto paso se aplica una medición posterior. ¿Y ahí qué sería lo que está abajo? Esto, esa parte, esta. Y nuevo para que te raye. Ya, al final, eso lo que muestra vendría siendo a simple vista a uno que se le administró un estímulo a un grupo y a otro que no, más que nada. Y los dos ceros que están a la derecha prácticamente dirían como el efecto que tuvo en cada grupo. Entonces es como visualmente, más que nada, y lo que importa es mucho lo del medio. A cuál se le hace el estímulo y a cuál no, y a la derecha vendría siendo la comparación de los efectos de cada uno. Eso más que nada quiere decir como ese esquema a grandes rasgos, pero es muy simple, es más que nada eso. La R, Las RG son los grupos, los grupos en sí de participantes. la R, ¿qué Son los significa? participantes en un grupo. Perdón, disculpe, no le escuché, disculpe. Son los participantes en un grupo. Entendiéndose que la R son elegidos al azar. Claro, el R viene de random en inglés, por eso viene. Eh, Claro, que se hace en forma aleatoria. por Hoy eso que es día, aleatorio. Sí. lo que han hecho algunas modificaciones en la última versión de Sampieri establece letra A de aleatorio y a los grupos los sigue denominando igual, con G, sería AG. Significa que estoy tomando aleatoriamente un grupo, no, a través del exclusivo azar. No es que han sido asignados, sino que fue el azar. Y luego la medición la pone como M, ya no a través de un 0, sino que una M de medición. Mantiene el X de la intervención y una medición a la salida, que es más o menos el diseño esperado. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que estoy tomando un grupo aleatorio, le hago una medición, esa medición tiene que ser consecuente con relación al estímulo que voy a incorporar. Por ejemplo, si estoy midiendo la exposición a estrés térmico, la medición tiene que ir en la línea de estrés térmico. Y la intervención tiene que ser tal que afecte el estrés térmico. Entonces, la primera intervención, o sea, lo primero que hago es medir a este equipo, a este grupo de personas o de lo que sea, en este caso son personas, hago una medición de estrés térmico, luego puedo incorporar un sistema de aislación puede ser,
o puedo incorporar un sistema de ventilación. Eso es lo que hago. Y nuevamente mido el estrés térmico. Al incorporar esta intervención, que es una ventilación, uno debiese esperar que el estrés térmico disminuya por esta intervención. Pero eso no es muy robusto porque podría ocurrir lo siguiente, que a lo mejor este efecto benéfico se debe a otra cosa. Se debe a que a lo mejor la gente se está exponiendo menos o que los niveles de temperatura ya no son los mismos y en ese sentido el beneficio igual se reportó. Entonces, para digamos, descartar eso, uno igual hace la medición, pero no incorpora el estímulo y a otro y nuevamente mide. Entonces, A eso, ¿qué podría a eso ocurrir? es lo que se le llama factor externo, ¿no, profesor? Claro, porque aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente, estoy midiendo y luego mido nuevamente, pero a este equipo, a este grupo no le hice la intervención, no apliqué ventilación. Y sin embargo, ¿qué pasaría aquí? Si M es igual a M, eso significa que se reportó un beneficio desde aquí a acá, mejor pongámosle M1, M2, este sería un M3 y este sería un M4. Entonces aquí estamos diciendo que M2 es igual que M4. La conclusión que yo puedo sacar es que la intervención que yo hice de ventilación No no es afecta en la ningún efecto. causa por la cual se generó el beneficio. Hay otras causas, porque si se dan cuenta, al grupo que no se le aplicó la ventilación, igual se reportó el beneficio. ¿Sí? Por eso es bueno tener grupos de control. Grupo de control es para verificar si realmente la intervención está haciendo bien su trabajo o realmente no lo está haciendo y la causa está por otro lado. Hay un grupo de experimento que ustedes comentaron que es el grupo de Solomón. ¿Cuál sería ese diseño? Diseño de Solomón. Lo voy a buscar en el PDF para tenerlo a mano o lo... Dejémoslo ahí, mira, baja un poco, baja un poco. Ahí, el que Sí, expliqué sí, está recién, aquí. no, se pasó de nuevo, muy rápido. Vuélvase a la No página sé, 134, me parece, 133. no sé qué tal No, pero quiero el mostrar, diseño. habían hablando anteriormente, más arriba. Ahí, un poquito más arriba. Ahí, no, se pasó. Más arriba. ¿Eso? No, más arriba. Ahí. Ahí, es Así. lo que expliqué recién, ¿sí? Para el taller de hoy si es que hay que ocupar, este vendría siendo un diseño completo. Obviamente que ustedes tienen que ir verificando si aplica o no aplica al proyecto de ustedes. Por ejemplo, si no es aleatorio ya no podrían poner R, tendría que ser solamente G1. Si hacen medición al inicio, lo incorporan como M, no como O. Y si no hacen medición, lo correcto es poner una raya. Si hay intervención, poner una X. Intervención significa hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, una intervención puede ser aplicar un taller de musicoterapia, puede ser aplicar capacitación, puede ser instalar algún equipo. En mediciones puede ser también el uso de PPs también, ¿no? El uso de PP podría ser, claro, También. podría ser el uso de PP, exactamente. Y luego mido, y mido con relación, se supone, a la misma variable que estoy manipulando. Y este es el grupo control. El grupo control es aquel que me permite verificar si la intervención efectivamente se debe o no, o es causa o no. Este es poco robusto el que yo estoy incorporando porque prácticamente no estoy haciendo mediciones al inicio, sino que simplemente estoy haciendo la intervención y mido. O sea, Es este es como, un acto de fe de que en realidad la intervención que yo hice generó este beneficio. Lo que generalmente no necesariamente va a ser así. Necesito tener un diseño robusto que me permita verificar en forma fehaciente de que el propósito de la intervención realmente es la única causa que está generando este beneficio que ahí aparece. Y ahora profe, vamos al grupo de Solomón. entonces en el primero que analizamos no habían mediciones iniciales. Al parecer no estoy seguro, pero Claro. hay que verlo. Si hay raya significa que no hay medición. Por ejemplo, aquí tenemos Ah, ya, ok. el caso de Salomón, en donde es súper robusto
un poco complejo, pero esto es para experimentos Claro. prácticamente puros en donde yo tengo el control sobre la variable y puedo hacer y tengo además disponible, fíjense, al menos 4 grupos. Y 4 grupos Claro. aleatorios, eso no siempre es factible. Entonces, el aleatorio, por supuesto que le da mayor confiabilidad porque no es por dedocracia. Entonces, yo podría, como investigador, eh, hacer la toma de algunos grupos un poco buscando asegurar el resultado, ¿sí? Entonces no los tomo aleatorios, sino que tomo los que yo sé que van a salir positivos, por decirlo de alguna manera, y eso significa manipular la variable. Estoy manipulando el grupo, ya no es aleatorio. Eso ya pierde bonus track. Al momento de hacer la evaluación, el que diga que no es aleatorio ya tiene algunos puntitos menos porque ya no cumple el requisito de, de la prueba de la blancura, que está relacionada con que sea confiable, que es aleatorio. Esto también corresponde a las mediciones 1 y 2, y aquí aparece, esta primera parte yo ya la expliqué, ¿vale? Ahí expliqué Ujú. el problemita que teníamos cuando, o no problema, sino que verificar si realmente la intervención es a la cual se debe estos buenos resultados o no. Luego, ¿qué pasaría si O2 es distinto que O4? Y entendiendo que O4 es mal resultado, el O2 es muy buen resultado, ahí puedo llegar a la conclusión que efectivamente la intervención es la que generó el efecto positivo. Claro. Sin embargo, hay un análisis que el primer experimento, el primer diseño, el primer esquema no lo toma. Y es que la prueba, la medición que yo estoy tomando no sea buena. O sea, ocurre no muchas veces, pero ocurre que a veces cuando uno hace una medición, altera lo que está midiendo. Entonces, por ejemplo, ustedes van con el cuestionario, el estrés térmico, el cuestionario de la exposición a radiación UV y no sé, pues puede ser que la persona que va como que impacta o resetea al entrevistado y empieza a responder cualquier cosa, ¿sí? O sea, eso puede ocurrir. Puede ocurrir que finalmente el resultado no sea fiable porque el instrumento alteró la medición. Desde el punto de vista, eso desde el punto de vista de las personas, que yo me puedo, un poco por la interacción que tengo con el entrevistador, puedo eventualmente sentirme un poco incómodo y puedo responder cualquier cosa por miedo a no sé qué, y puede ocurrir. Y el otro es que el equipo no sea el adecuado para tomar la medición. Supongamos que el equipo, usted está haciendo medición de temperatura y la termocupla que tiene es tan grande que al meter el, el termopar en el lugar donde está haciendo la medición, desplaza fluido y ese desplazamiento hace que exista menos cantidad de material, lo que hace que altere la medición de la temperatura. Va a ser una temperatura engañosa y no es la O por temperatura. ejemplo, profe, también podría ser una mala calibración también de algún instrumento. Una mala calibración del instrumento. O una errónea, mejor dicho, más que nada. Como que no se haya hecho de una forma óptima, una calibración anterior al instrumento que se está usando para hacer la primera medición. Mm. Es que en realidad tiene que ver con que el instrumento que estoy utilizando altere la unidad de medida. Entonces, si el instrumento está mal calibrado, va por otra línea, porque acá lo que Ah, ya. está señalando estas últimas dos líneas están poniendo en tela de juicio el que el instrumento esté alterando la medida que está midiendo. Entonces Ahí va. tendría que ver más que con que la forma en que se midió no es de la manera, o sea, no es de la manera más apropiada. O sea, el instrumento no es apropiado para medir. Por ahí va más. Ah, ya, ok. la- la- Por esa línea va. Sí, es que el instrumento, al ocupar el instrumento, estoy alterando la variable que estoy midiendo. Entonces, en forma burda podría yo plantear lo siguiente. Podría plantear este recipiente y la termocupla, el termopar que estoy ocupando, es más o menos de este porte. O para ser más exagerado, bien exagerado, ahí. Entonces, este termopar, y estoy midiendo en este recipiente está pequeñito, y estoy midiendo temperatura, no es adecuado, porque
va a hacer desplazamiento de fluido que está en el interior, y lo que está haciendo es que más encima el termopar no está completamente en el fluido. Es una temperatura que está midiendo que no es la que corresponde adentro, porque está alterando el medio en el cual está haciendo la medición. No lo está midiendo correctamente porque está alterando el medio donde se está haciendo la medición. Esa alteración se puede verificar con este experimento que está, con este diseño de experimento. Entonces fíjense que lo que está haciendo acá es poner a prueba el instrumento de medición. No midió, ¿sí? No midió, y eso significa entonces que la primera medición no se hizo, pero se hizo la última. Y aquí nuevamente hay que empezar a comparar con lo que está arriba. Entonces, si hay diferencia entre estos dos, o entre estos cuatro, como quiera plantearse, yo puedo concluir que el instrumento no está haciendo bien su trabajo y que no está midiendo en forma correcta. O sea, no es que mida en forma correcta, sino que está alterando la unidad de medida que estoy midiendo. O sea, está alterando la variable que estoy midiendo. Eso es. Estoy alterando la variable que está midiendo. Este diseño es súper robusto porque aquí estoy chequeando no solamente que la intervención hizo bien su trabajo, sino que el instrumento realmente es el adecuado con el cual estoy midiendo. Este esquema, igual es difícil que lo podamos incorporar en nuestros equipos de trabajo porque se requiere primero una gran cantidad de personas, grupos. Segundo, tiene que ser aleatorio y eso ya es complicado porque si usted va a un lugar le van a decir, mire, a estos trabajadores nomás puede entrevistar. Y ya al de allá, no, porque tiene un turno distinto. Bueno, hay un montón de razones. Y eso inmediatamente ya no lo transforma en aleatorio. Así que por ese lado nos despreocupamos, va a ser no aleatorio. Este símbolo, este es el símbolo que yo les comentaba que hay que incorporarlo, pero ustedes tienen que ir viendo conforme a sus propios proyectos cuál es el que les corresponde. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es el diseño experimento de ustedes? ¿O cómo lo tienen pensado? Primero, eso sí, expliquen a su equipo, a su curso, cuál es la investigación que tienen en mente, a ver si luego nos calza alguno de estos diseños. Y por supuesto, ¿qué tipo de diseño es? Pues si es preexperimental, experimental, no experimental, longitudinal, toda la gama de alternativas que ustedes comentaron. Claro, lo que habíamos conversado bueno, para empezar, nuestra investigación tiene relación con la medición de vibraciones en el segmento mano-brazo en los trabajadores de la construcción, más Ya. que nada en el edificio que están construyendo casi al frente de la universidad. Tomamos esa construcción para llevarla a cabo, más que nada por el lugar que nos queda cercano a todos para poder realizar las mediciones. Y basándonos en el diseño de investigación, sería del tipo no experimental, ya que solamente estamos midiendo, y de una manera transeccional, porque la longitudinal mide mediante paso el tiempo. Sí, no, la verdad, porque los transeccionales se implementan sin manipular las variables. Ustedes igual efectivamente no están manipulando, pues no van a hacer ninguna intervención. Pero los fenómenos variables ya ocurrieron. Y, y eso no es así, porque se supone que ustedes van a hacer una medición y esa medición no es que la mutual, ustedes se consigan estas mediciones con la mutual. Ustedes van a ir a medir. Entonces, al hecho de que van a ir a medir, estos resultados todavía no existen y ustedes tienen que colectarlos. Entonces, desde ese punto de vista, sería como un mix entre no experimental, pero el problema que tienen ahí es que el fenómeno aún no ocurre. O sea, ustedes aún no hacen la medición respecto a ese tema. Para poder saber cuál es el diseño más adecuado, el Sampieri también entrega una especie como de torpeo y dice, mire, si usted tiene un diseño de tipo correlacional, causal,
su diseño de experimento debiese ser, o pareciera ser que es este. Entonces, ese cuadrito es súper útil para que lo puedan buscar ahí en el Sampieri, como curso en general, para ir identificando por dónde va el diseño de ustedes, diseño de experimento. Ahora, una vez que supongamos que ya tenemos claro el diseño de experimento, ¿cuál sería el esquema? Conforme a lo que vimos recién, ¿cuál sería el esquema de diseño del experimento? Por supuesto, descartamos Solomon, porque Solomon implica al menos 4 grupos que no los tenemos, está descartado, pero Sería el primero que nosotros vimos, pero sin que los grupos sean random por el tema de que no vamos a poder seleccionar a los trabajadores que nosotros queramos hacerle la medición y también las entrevistas pertinentes a cada uno. ya, entonces, ¿cómo sería el mono? Dibujémonos, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? Deja Matías la primera que vimos. Al igual que el equipo que está haciendo la exposición a radiación UV, es muy poco una constructora, así que habría que ver la forma de ampliar ese espectro, porque Un poco más. se requiere al menos un poquito más de mediciones, que sería buscar en otra constructora, aparte de esa, por supuesto. Y ahí. Se los dejo planteados. Lo que podrían hacer a lo mejor es compartir constructoras con ese equipo, porque ese equipo tiene una constructora, ustedes tienen esta, se supone que podrían hacer este trabajo compartido, ¿vale? Es decir, ustedes van por la línea de vibraciones y el otro equipo va por la línea de la exposición a radiación UV y en el otro lado se intercambian. O sea, se me ocurre que podría ser una alternativa. Ok, veamos entonces aquí cómo queda esto. ¿Cómo sería el de ustedes? Según lo que a mí me pareciera, sería como la segunda parte de ese esquema, que vendría, pero en vez de RG sería solamente G, no habría un estímulo, porque solamente es una medición. Por ende, tenemos una medición al final. Entonces, ¿cómo sería? ¿Lo pueden escribir? ¿Pueden escribirlo como querían? Tengo lápiz, puedo escribir. En la parte superior, se supone que hay una parte que dice No me deja escribir. sí, ahí está, perfecto, ahí está. Ya, ahí tenemos la G, ya estoy de acuerdo. Ustedes van a tomar Está la G. trabajadores, van a tomar un grupo de trabajadores y no va a ser aleatorio. ¿Por qué razón? Porque le van a decir a qué tipo de trabajo. Justamente, vamos a tener muchas limitaciones por la cantidad de trabajadores versus a sus distintas tareas. Entonces, Claro, Pueden ser los guión, pasantes razonables. guión cero. guión, Guión cero. guión. Sí. Significa que no van a medir. Hay que hacer una medición previa. Ah, no, primero la medición. O sea, O una sea, medición sería cero, inicial. sería 0-0. GM sería, pero lo dejamos con M mejor, Sí, M, debido a la actualización del Sampieri. sí. Ya, ok. O sea, sería GM, Guión cero. guión, no, guión M. Guión M. M1, por ejemplo, ponerle. Sí, Y eso sería. M1 y después guión M. M2. Claro, M1, M2. Eso sería. Claro. M2 al final, M1 al principio. O si no, ponele M0, ya que pusiste M1. Una M0 que sería como inicial. No, No, ese 1. Ese 1 está bien. Pero el otro, déjalo en M0, por ejemplo. Ese. Ya, ahí tenemos un detalle porque aquí significa que ustedes van a hacer 2 mediciones sin hacer intervención. Eso están diciendo ahí. Ustedes van a tomar un grupo, van a ir, por ejemplo, el martes, hacen la medición porque está ocupando cierto equipo o cierta herramienta, y luego van a ir el martes subsiguiente sin haber hecho ninguna intervención, sin haber conversado con él, sin haber hecho capacitación, sin nada, y lo vuelven a medir. Entonces, ¿tiene sentido eso o no? Mm. No, no Porque tiene sentido. Sería Sería G y M. al poner M0 y M1 significa que son 2 intentos o 2 sucesos distintos.
M0 en un T sub 0 y M1 en un T sub 1, que no son iguales. Y se entiende que M0 está antes que M1. Entonces, en la raya significa que ustedes no van a intervenir. Yo no estoy objetando eso, simplemente estoy señalando que pareciera ser que hay un sinsentido al poner eso si es que no tengo arriba algún grupo control distinto en donde yo incorpore una intervención. Luego, no están obligados a hacer intervenciones porque si ya tienen problemas para hacer mediciones, yo creo que es bien poco probable que les permitan hacer intervenciones. Además, las intervenciones, para que uno pueda llegar a esta conclusión de que afecta o no afecta la medición, y sobre todo en vibraciones, en temas higiénicos, son intervenciones que deben estar por lo menos 6 sesiones. 6 sesiones. Y 6 sesiones son 6 semanas por lo menos. Y No si lo van a dejar. 6 semanas quedan fuera de. Entonces, no es poco factible incorporar una intervención a todos los equipos, en realidad. Entonces, claro, nos quedaría, toma un grupo que no es aleatorio, es lo que me entrega la empresa, no hago ningún tipo de medición, no hago ningún tipo de intervención y mido. Entonces, lo que ustedes van a hacer solamente es ir a medir, a constatar una situación. O sea, Claro. va a ser más o menos como algo descriptivo, van a ir a observar lo que hay. Eso es lo que... Claro, tendría relación con descriptivo, correlacional, causal. Recuerden que estos pueden ser mix, como bien los plantearon ustedes, y ustedes aquí Claro. tienen control de la variable que están manipulando o que pretenden manipular, porque lo único que están haciendo es medir la exposición, pero no están manipulando la exposición, salvo que, por ejemplo, llegaron ustedes y se compran esto, un invento, se compran un guante antivibraciones y con ese guante, esa es la intervención que ustedes hacen, miden antes de usar guante y luego de usar guante, y ahí ven si hay alguna modificación. Pero eso no ocurre, así que el diseño les va a quedar como G, doble guión y luego M. Y me da la impresión que yo diría que casi todo el resto de los otros equipos debiese llegar a algo muy similar. Y al momento de explicar, ustedes tienen que señalar el experimento. ¿Sí? Y esas son las dos líneas que habría que agregar. Así que ahí los invito a revisar un cuadro que yo les entregué en el taller. Aparece más o menos el detalle de cada uno. Y con palabras similares sería bueno revisar los papers que tienen ustedes. Seguramente ahí les va a aparecer métodos y materiales y les va a decir, este es un estudio transeccional, este es un estudio longitudinal. Claramente longitudinal en estos equipos de trabajo descartadísimo porque el longitudinal significa a través del tiempo. O sea, necesitamos 4 años, 3 años, 2 generaciones, 3 generaciones, o sea, muy descartado el longitudinal. ¿Dónde podrían estar? Podrían estar situados ustedes de tipo experimental, y habría que ver cuál es el que más se acomoda. Obviamente descartan el experimental puro, porque el experimental puro es donde ustedes tienen el control absoluto de la variable, y eso significa que la manipulan como quieren. Eso no está ocurriendo en su proyecto. Así que podría estar en aquel punto en donde ustedes tienen un grado de control mínimo. Podría estar en la línea del preexperimental, por ahí. Del preexperimento, claro. Y podría ser transeccional en el sentido de que está ocurriendo en un tiempo único, no están haciendo pruebas a través del tiempo, y que podría estar en la línea descriptiva más que en la exploratoria, porque esto está más que explorado, o sea, está súper investigado, documentado, posición de mano-brazo, así que no es que ustedes estén explorando de qué pasa con el mano-brazo cuando está expuesto a esa herramienta, no, está súper estudiado, pero sí podrían llegar a la conclusión descriptiva si hay o no riesgo higiénico para aquella persona que está manipulando esa herramienta o ese conjunto de herramientas. Yo por eso les comentaba ahí que sería bueno como creación de conocimiento nuevo es qué herramienta en esas condiciones produce más daño, independiente de lo que que aparezca en la reseña del instrumento, del equipo. Claro. Eso se ve con los resultados en la mano, ¿vale? La comparación. En sí la investigación apunta a eso.
Ok, muchas gracias por su presentación. Nos Profe, estamos viendo- una consulta. Y respecto al correlacional causal, ¿tendríamos algo respecto a eso? El correlacional causal. Claro. ¿Y en qué parte estaría eso? En lo experimental transaccional, en el Claro. tipo correlacional causal. Ah, es que correlacional causal tiene que ver con que ustedes identifican la causa y ven el efecto, pero para hacer eso necesitan una intervención, lo que está No, ok. hablando del guante. Entonces, si ustedes tuvieran un guante antivibraciones, ese guante lo podrían probar, pues, y ese sería su elemento de intervención. De intervención, claro. Si tengo el guante y puedo medir antes del uso del guante, luego del uso del guante, y veo si hay diferencias, y ahí logro correlacionar. Entonces, pero en este Ujú. caso, Entonces, en sí nos revocaríamos más que nada en nuestra investigación a hacerlo el mix entre preexperimental y transeccional debido a la recolección de datos en un único momento y descriptivo. es que el transeccional es descriptivo. O sea, el transeccional tiene 3 subtipos: Sí, sí, sí. exploratorio, descriptivo y correlacional causal. Entonces, ustedes irían más bien en la línea descriptiva que la correlacional causal, porque no están haciendo Claro, intervención. Eso es. claro. Una intervención en el área higiénica, para que tenga sentido y para que finalmente pueda valer la pena, deberían ser como mínimo 6 sesiones. 6 sesiones dan cuenta si se puede hacer algo, ¿no? Capacitación, Ujú. psicoterapia, lo que se les ocurre, 6 sesiones como mínimo. 6 sesiones. Si cuentan con esas 6 sesiones, podrían considerar el correlacional causal. Claro, ya. Ok, ahora sí los dejo, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima clase, que ya no es el 1 de noviembre, sería la subsiguiente. Esto es para el Claro. viernes, por si acaso, es un poquito el trabajo. Son 2 líneas que hay que agregar y el símbolo va en el anexo, ¿vale? Vale, profe. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Que le vaya bien.